porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amado Dios, te rogamos que tú seas hablando a nuestro corazón. Tócanos, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido, porque tú inspiraste esta palabra y te pedimos que tú nos hables hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Aquí vemos, hermanos, la palabra de Dios con toda claridad. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Miren, y la palabra dice aquí, pues para esto fuisteis llamados. Nosotros, los que estamos aquí, los que hemos recibido a Jesús, fuimos llamados, dice la palabra, para que sigamos el ejemplo de Jesús y sigamos sus pisadas. Esto nos da a entender que yo no puedo andar como me parece o como yo quiero, como siento, no. La palabra dice, pues para esto fuisteis llamados. Entonces uno puede decir, yo fui llamado para seguir a Jesús y hacer lo que Él me manda. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, dice la palabra, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, ¿qué hacía Jesús cuando le maldecía? Miren, dice la palabra, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué dice la palabra no juzguen? No juzguen a otra persona, ni así me haya hecho daño y sepa todo lo que hizo. Porque nosotros no podemos juzgar justamente a nadie. No sabemos la realidad de lo que hay en el corazón de una persona o por qué está hablando así. Entonces Dios sí sabe y Él juzga justamente. Entonces dice la palabra que el Señor, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque Jesús fue llamado aquí a la tierra a bendecir al hombre pecador y a llevarlo a su reino. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué nos dice? Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Y esto vamos a ver hoy. Sigue diciendo, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, miren hermanos, ahora que soy hijo de Dios, ahora que Él ha venido a nuestro corazón, dice la palabra que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo muy importante. Nosotros fuimos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir sus pisadas, y la palabra dice que cuando a Jesús lo maldijeron, ¿cuántas veces lo maldijeron? Él no respondía con maldición, Él bendecía. Por eso en una de las palabras de la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba la gente burlándose, la gente lo estaba golpeando, maltratando, insultando.
Le estaban diciendo que él hacía milagros por el poder de Satanás. Y cuántas cosas, hermanos, tan terribles que le dijeron, le hicieron. Sin embargo, sus palabras fueron bendición. Amén, hermanos. Y yo le digo, hermano, algo muy importante. Si nosotros no hacemos lo mismo, olvídese del cielo. No es que Dios es bueno y que Él sabe que Él... No, mis hermanos. Es cierto que uno puede equivocarse y puede cometer errores, pero nosotros vamos aprendiendo a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Y vamos caminando de acuerdo a su voluntad. Así que nosotros fuimos llamados para ser bendecidos y para ser bendición. Ahora vamos a ver de dónde se origina esto. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 2 y 3. En el libro de Génesis capítulo 12, bien, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo está llamando a Abraham, y dice la palabra que él vivía en Ur de los Caldeos, una nación idólatra, una nación que creían en la brujería, en la hechicería, adoraban dioses falsos. Sin embargo, Dios lo llama a Abraham y le dice, miren, Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y eso ha hecho Jesús con nosotros. Dice la palabra que por cuya herida fuimos sanados nosotros y hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Amén. Entonces nos está diciendo exactamente lo mismo. Y eso vamos a ver hoy. Realmente hoy se está predicando un evangelio que está fuera de contexto. Se está predicando en muchas iglesias un evangelio progresivo, un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y tenemos nosotros que estar seguros que estoy haciendo en este tiempo. Hermanos, y la palabra dice que Abraham fue llamado y Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, yo te voy a mostrar una tierra, así que tienes que ir ahí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dijo Dios. Dios nos llama a cada persona que ha estado en el mundo, en el pecado, lo llama y le dice: ven, yo te voy a bendecir, pero tienes que salir de ahí, tienes que dejar el pecado, tienes que abandonar todo. Y Jesús dijo: no crean que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, porque de aquí en adelante en la misma casa estarán 2 contra 3, 3 contra 2. ¿Por qué razón? Dice: porque la suegra estará contra la nuera, los hijos contra los padres, por causa del evangelio. Amén. Porque el Señor le llama a alguien y le dice: sígueme. Y cuando esta persona dice: miren, me convertí a Cristo, y le dice: bueno, sigues en eso, quedas desheredado. Ya no eres parte de esta familia. Pero el Señor dice que o nos está llamando a seguirlo a Él. Y dice la palabra
te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué cosa? Bendición. Hermanos, ¿no creen que este mundo que está lleno de maldad, de pecado, de violencia, de vicios, de engaño, no creen que necesita ser bendecido? ¿No creen que necesita de gente que sirva para bendecir? Gente que realmente su testimonio, su vida, bendiga a los demás. Amén, hermanos. Entonces, ese fue el llamado que Abraham tuvo. Y él dijo también, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Toda palabra de bendición que sale de nuestra boca, regresa hacia nosotros como bendición. Y toda palabra de maldición que sale de nuestra boca, se vuelve maldición para nosotros. Esto tenemos que entender muy claro, hermano. Ahora, entonces, estamos viendo de que Jesús vino para que seamos ejemplo, y estamos viendo ahí también acerca de Abraham. Y Abraham es llamado el padre de la fe. O sea, Abraham por fe, o sea, le creyó a Dios, y por esa causa, dice la palabra, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, toda persona que ahora cree en Cristo Jesús y camina con Él, viene a ser hijo de Abraham por la fe. Amén. Entonces, las promesas que Dios le hizo a Abraham también son para sus descendientes. Y eso es algo realmente maravilloso. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 3, verso 29. Abran su Biblia, Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas 3, 29. Vamos a ver lo que nos dice ahí. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Tenemos que aprender a manejar la Biblia. Amén. Tenemos que aprendernos de memoria los libros de la Biblia, y con eso vamos a encontrar rapidito. Bien, dice, y si vosotros sois ¿de quién? De Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo a Abraham que los que creamos en Dios, en Jesús, vamos a ser herederos, porque Abraham fue llamado para ser bendecido y para bendecir. Entonces dice la palabra que si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje, ¿qué es el linaje? Es una descendencia real. Linaje es lo mejor que hay, o sea, la mejor gente. Y en realidad dice la Biblia que somos la familia de Dios. Amén. Entonces, esto es algo maravilloso. Y dice también, y herederos según la promesa. ¿Cuánto les gustan las herencias? Amén, ¿no es cierto? De pronto van pasando el tiempo y alguien, uno de los padres dice, bueno, a mis hijos les dejo la casa, les dejo el carro, les dejo esto, o la finca, o la hacienda. Es una herencia. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en Abraham nosotros somos también herederos. Vamos a ver en el verso 16 del mismo Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Está hablando de Jesús.
No dice y las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, los que creemos en Cristo, venimos a heredar la promesa. En el verso 7 del mismo libro, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Qué nos quiere decir aquí? Los que son de fe. O sea, ¿cómo se gana la salvación, hermanos? ¿Qué buena obra nos hace ganar la salvación? Ninguna. Por las obras de ninguna persona va a ser salvo. Pero dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por la fe, por haber creído. Abraham le creyó a Dios también por fe. Y fue justificado Abraham no por las obras, sino por la fe. Muy bien, entonces vemos de que nosotros somos ahora herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver el verso 11 y 12. Desde el verso 10, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Vimos que lo primero que Dios le dice a Abraham, le dijo, una vez que lo llamó, le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu padre, deja todo y yo te voy a mostrar la tierra donde debes ir. Ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Porque el que quiere amar la vida y ver días, ¿qué días, hermano? ¿Cuántos queremos ver días buenos? Todos queremos ver días buenos y podemos orar y ayunar. Señor, bendíceme. Señor, quiero ver tu poder en mis hijos, en mis padres, en mi negocio, en todo queremos ver la mano de Dios. Y eso es excelente, es bueno. Pero dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Primerito. ¿Por qué? Dice la palabra que con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. ¿Qué le parece? Eso dice Santiago. Entonces, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Haga el bien, busque la paz y sígala. Hay una razón aquí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, usted me puede decir, es que pastor era una mentirita santa. Lo dije porque me convenía. Hermanos, la palabra dice con claridad, refrene su lengua del mal. En otras palabras, yo no puedo hablar mal de nadie, así tenga 1000 razones para hacerlo. Entonces, quiero heredar bendición. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios mueva su mano a favor de mi negocio, de mi familia, de mi matrimonio, de todo lo que tengo. Entonces, dice la palabra que si eso quiero, tengo que refrenar mi lengua del mal. A veces pensamos, hermanos, que una mentirita o que una palabrita
no tienen nada de malo. El Señor dice que un día vamos a dar cuentas a Dios y por nuestras palabras vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, lo que hablamos, lo que pensamos, porque dice la palabra, apártese del mal. Ahora, veamos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra que cuando él lo maldecían, ¿qué hacía Jesús? Les daba con lo mismo. Es que se merece. Es que si supieras lo que me hizo. Hermanos, somos humanos y es cierto que nos duele, pero yo creo que más que el dolor, necesito la bendición. ¿Qué le parece? ¿No es así? Es cierto que me duele, es cierto que no me gusta, es cierto que me incomodó, pero también es cierto que la bendición de Dios es mejor que todo eso junto. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Entonces tenemos que controlar nuestros pensamientos, nuestra lengua, para que Dios pueda mirar eso, porque Jesús lo hizo y fuimos llamados a seguir su ejemplo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 de Corintios 6, 14. Miren lo que nos dice aquí la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois, ¿qué somos? El templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, miren, aquí está hablando muy claro, dice la palabra, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Por eso Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela, deja tu padre. ¿Sabe por qué? Porque eran idólatras. No conocían a Dios. Y Dios quería bendecir a Abraham, hacer de Abraham una nación que sea luz para las demás naciones. Entonces, si una persona quiere ser luz en medio de las tinieblas, tiene que apartarse de las tinieblas. ¿No le parece, hermano? Ese es el evangelio de Cristo. Él no dijo, sí, cuando puedas, cuando no sea muy duro, cuando no el insulto no sea muy grave, entonces perdónalo. Hermanos, la palabra dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No puedo hacer una sociedad para trabajar con personas que no conocen de Dios. Puedo trabajar para ellos porque me pagan y yo soy luz ahí, pero no puedo hacer una sociedad con alguien que no conoce de Dios. No puedo casarme con alguien que no conoce de Dios. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos que separarnos de todo eso. Uno puede trabajar en una empresa y todos pueden ser incrédulos, pueden ser hablar malas palabras, pueden tener vicios, lo que sea. Pero yo voy a trabajar ahí y voy a ser testimonio como lo fue José. Amén. Miren, José, donde iba, dice la palabra, y Jehová estaba con José.
Y eso lo llevó a la bendición y a cumplir el propósito de Dios. Hoy mucha gente cristiana no puede alcanzar el propósito de Dios porque no quiere dejar ciertas cosas que Dios le dice, tienes que dejar eso. Es que eso me gusta, Señor. Ya más adelante y después. Miren qué dice la palabra. Que no puede haber comunión Cristo con Satanás. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Entonces, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces dice la palabra, porque nosotros somos ese templo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios vive? Y que Él está aquí. Y que Él nos está mirando en cada momento, cada acción. Él está con sus ojos puestos. Él está viendo todo y lo sabe todo. Y el Señor sabe lo que estoy pensando, aún lo que voy a pensar. Y Él sabe qué hago a escondidas. Él sabe todo. Así que no se le puede ocultar absolutamente nada. Y si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que ser íntegros. Amén. Aquí como nadie me ve, voy a falsear una factura y no se dan cuenta. Hermanos, necesitamos ser íntegros en el Señor. Amén. Y dice, miren lo que dice en el verso 12. Por lo cual, dice el Señor, hablando que no hay comunión con las tinieblas, luego dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Eso dice Dios. Entonces no puede haber pensamientos humanos que digan, Señor, pero yo lo puedo hacer y como tu palabra dice que tú eres perdonador y después me arrepiento y empiezo a jugar con eso. Entonces, Dios quiere que nosotros salgamos del mundo de pecado, que abandonemos todo lo que tiene que ver con el mundo, con la mentira, con el engaño, con el pecado, con la pornografía, la inmoralidad, los vicios, todo, hermano. Él nos llamó, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Punto, esa es la palabra. O sea, no le podemos aumentar ni quitar. Si yo les pregunto, ¿cuántos queremos ver a Dios en el trabajo, en la familia, en todo? Necesitamos entonces esa integridad en la vida cristiana. Y miren, dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. En el Antiguo Testamento, una persona que tocaba un animal muerto, ¿qué le pasaba? Tenía que ir fuera del campamento hasta la noche y bañarse y lavarse. Y si era algo más fuerte, 7 días. María, la hermana de Aarón, murmuró contra Moisés. Dice que murmuraron y Dios, por la murmuración, dice que la castigó y le dio lepra. Miren ustedes, le dio lepra por murmurar de la autoridad, que era Moisés. ¿Y qué le dijo Aarón? Dijo a Moisés, por favor, nuestra hermana está con lepra, ruega a Dios por ella. Y Moisés oró y en verdad les perdonó el pecado. Y sí le dijo, si una persona estuviera inmunda, no tiene que estar 7 días fuera del campamento. Y el campamento que estaban de camino tuvieron que parar. Tuvieron que parar 7 días hasta que María pueda ser
limpia y pueda nuevamente ingresar al campamento para seguir de camino. Eso nos quiere decir, hermanos, que cuando uno murmura, cuando uno dice una mentira, cuando uno piensa mal de otro, automáticamente se detiene nuestra vida cristiana. Y es cierto que uno le puede pedir perdón a Dios, Él nos perdona, pero me detengo. Y es ahora el tiempo de no detenerse, sino de avanzar y avanzar, porque los días son malos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y miren, finalmente, quiero leer aquí otra escritura, en Romanos capítulo 12, verso 14. Son escrituras bastante conocidas, pero son muy importantes recordarlas porque es la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miren, hermanos, eso es una orden de Dios. Bendigan a los que los persigan. Si alguien habló mal de ti, te hizo daño, bendice. Punto. El Señor dice, bendice. Y si quieres maldecir, mejor muérdete la lengua, pero no maldigas. Porque, miren, hay una razón. En el Salmo, capítulo 109, verso 28, vamos a leer también Salmo 109. Salmo 109, verso 28. ¿Qué nos dice ahí este salmo? ¿Ya lo tenemos? Búsquelo todo, búsquelo y subrayenlo. Salmo 109, verso 28. Miren lo que dice ahí. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese. Más sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Miren, hermanos, Dios nos da la orden y nos dice que maldigan ellos. Los que te hicieron daño, no importa que te sigan maldiciendo. Que maldigan, pero tú bendice. Pero tú bendice. Amén, hermanos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? No me escucharon. ¿Qué vas a hacer tú? Amén. Vamos a bendecir porque somos llamados a hacer bendición. El cristiano, por más que lo estén atacando, por más que le estén pasando cosas difíciles, no podemos maldecir, sino bendecir, porque fuimos llamados a hacer bendición y a ser bendecidos. Amén. Ahí está la clave, porque mucha gente ora y ayuna y cada vez le va hasta peor, porque su lengua siempre está maldiciendo, siempre está hablando mal, siempre está pensando mal. Entonces dice aquí la palabra, que maldigan ellos. Qué escritura para hermosa, ¿no le parece? Que maldigan ellos, pero tú bendice, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a bendecir, porque fuimos llamados para eso. Subraya esa escritura y no se olvide. En el Salmo, en el verso 17 del mismo Salmo, verso 17, dice: amó la maldición. ¿Qué le pasó? Y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Miren, hermanos, esto es muy serio. En primer lugar dice que maldigan ellos, bendice tú. Entonces ellos amaron la maldición y esto les sobrevino. ¿Cómo se ama la maldición? Cuando siempre mi boca
mis pensamientos están en contra de alguien y puedo tener muchas razones, pero eso se vuelve contra mí. Hermanos, algo horrible que pasó en el año 43, 45, esos años que Hitler estuvo de presidente en Alemania. ¿Qué pasó? Miles, como 6 millones de judíos fueron masacrados, torturados, muertos por este hombre. Y uno piensa, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no defiende a su pueblo como siempre lo ha hecho? En los jueces también vemos que el pueblo se apartaba de Dios y venían los enemigos y podían masacrarlos, robarles y todo. Y aún dicen jueces, yo me volví enemigo de ellos, dice el Señor. ¿Qué pasó? Saben, hermanos, cuando Jesús estaba ahí, Pilato decía, ¿qué hacemos con este hombre? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Y saben qué dijeron los religiosos que siempre estaban enseñados a hablar lo contrario? Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y maldijeron su generación. Hermanos, las palabras de maldición que salen de nuestra boca caen sobre nuestros hijos. No podemos hablar nada de lo que dice la palabra de Dios. Esto debemos hablar. De lo que el mundo habla y dice, que ellos digan, que ellos hagan, que ellos piensen, hablen, pero yo fui llamado para bendecir y ser bendición. Amén, hermanos. Entonces alguien le pregunta, y bueno, ¿y por qué murieron? ¿Por qué Hitler mató 6 millones de judíos? Por la boca de los mismos judíos. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nosotros podemos decir, la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos trae bendición. Miren la diferencia. Amén, hermanos. Ahora, mis hermanos, es muy importante entonces hacer lo que Jesús dijo. Él nos enseñó a que nosotros hagamos lo que Él hizo. Imagínense usted, ahí en la cruz, Él estaba bendiciendo. Y la palabra dice que Jesús a los 3 días de morir, resucitó y se sentó a la derecha del Padre. Y eso quiere Dios con nosotros. Dice la palabra que cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados y vamos a resucitar con un cuerpo inmortal y vamos a ser igualitos como Jesús. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, aunque me dolió, aunque me costó, aunque no me gustó o lo que sea, seguí a Jesús, caminé con Él. Entonces me voy a parecer a Él con su cuerpo resucitado. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Esa es la realidad del Evangelio, hermano. No es llegar a una iglesia, yo sí creo en Dios. Y es horrible lo que hoy se escucha. Grandes predicadores hablando, no, todos son hijos de Dios, todos. Un borrachito ahí también es hijo de Dios. Hijos de Dios e hijos del diablo, no hay más. Entonces, nosotros somos llamados a hacer, ¿qué cosa? Bendición. Y a ser bendecidos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos, hermanos? Entonces, esto es importante, hermanos. Esto es muy importante. Por eso, la lectura de la palabra, el comerme la palabra, que la palabra de Dios muere en abundancia para no caer en el engaño que hay ahora.
Ese es el evangelio que predicó Jesús. Él fue muerto por causa del evangelio, porque a la gente no le gustaba escuchar la palabra de Dios, porque esta palabra era como fuego, dice la Biblia, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces cada vez que Jesús les decía la palabra, les hablaba, cogían piedras para matarlo. Entonces es cosa seria, mis hermanos. Hay dos cosas, la bendición y la maldición. ¿Qué escogemos hoy? Pongámonos de pie.